ámbitos de validez de las normas. Esto significa los alcances que tienen las normas, a quiénes van dirigidas, en dónde se van a aplicar, en qué época o en qué momento y sobre qué materia o en qué aspectos. Así que, pues vamos a compartir una diapositiva que es casi que la que nos va a servir como una guía. El tema ámbitos de validez de las normas jurídicas. En esto del ámbito de validez de las normas jurídicas, repito, lo que importa o el objetivo es que conozcamos los alcances de las, pues de las normas, ¿verdad? De las leyes, a quiénes se dirigen, cuáles son sus límites y alcances. Bueno, vamos a identificar 4 puntos de vista de las normas o 4 ámbitos de validez. El ámbito espacial, también llamado ámbito territorial, el ámbito temporal, el ámbito material y el ámbito personal. Vamos a empezar con el ámbito espacial. Buenas noches. Perdón, no sé si me están escuchando. Sí, Lick, sí se le escucha. Sí, licenciado. Ah, ok, es que oí que alguien habló. Bueno, entonces les decía. Sí, doctor. Habló una compañera, pero sí se le está escuchando. Ok, muchas gracias. Entonces les decía que las normas jurídicas tienen 4 ámbitos de validez. Primero, el ámbito espacial. ¿En qué consiste el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas? Pues no es otra cosa que el poder determinar en dónde se aplican, en qué espacio territorial. La regla es el principio de territorialidad. Ahí es donde es territorio de Guatemala, ahí se aplican las normas jurídicas guatemaltecas. ¿Y en dónde encontramos la respuesta o en dónde podemos encontrar la base para establecer cuál es el territorio de Guatemala? Artículo 142 de la Constitución Política de la República. Ahí encontramos nosotros que abarca el territorio de Guatemala, donde inicia, donde termina el territorio de Guatemala, ahí está en la Constitución. Existen normas generales, que son casi la totalidad, y existen normas locales, porque también recuérdense ustedes que existe una competencia legislativa por parte de las municipalidades, o sea, las municipalidades también pueden emitir sus propias normativas. Entonces, existen normas locales. Por ejemplo, la municipalidad de Guatemala puede tener algunas ordenanzas, normativas, reglamentos, que por supuesto no van a ser aplicables en el municipio de Villanueva. ¿Por qué? Porque es otro municipio. Imagínense que venga la municipalidad de Misco y diga, exoneración de multas del IUCI si paga hoy o mañana. Yo vengo y quiero pagar el IUCI que debo y que me exoneren de las multas. En Guatemala, ¿me aplica? No, porque es una norma local. Ahora, hay normas legales que son de observancia general para todo el territorio nacional, que son la mayoría, la casi totalidad, como las leyes que hace el Congreso, el Código Penal, el Código Civil, el Código Tributario, la ley del IVA, la ley del ISR, etcétera, ¿verdad? Entonces, el principio se llama territorialidad. El principio de territorialidad es muy sencillo de entender. Donde es el territorio de ese país, ahí se aplican sus normas. Muy sencillo, muy lógico, ¿verdad? La lógica nos dice que si estamos en El Salvador, ¿en dónde se van a aplicar las leyes del Salvador? Pues en el territorio del Salvador.
Si estamos en México, ¿en dónde se van a aplicar las leyes de México? Pues en el territorio de México y así, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, no tiene nada de complicado el principio de territorialidad, pero hay una excepción. Esa excepción está determinada por ciertos casos en los cuales la ley de Guatemala, como la de otros países, se puede aplicar fuera de sus fronteras. Eso parece algo extraño. ¿Cómo la ley de Guatemala se va a ir a otro lugar? Bueno, la excepción son las sedes diplomáticas. Guatemala tiene oficinas diplomáticas, o sea, embajadas en otros estados. En esas casas, inmuebles donde están las embajadas, rigen las leyes de Guatemala. Es como un pedacito de Guatemala que está incrustado en otros países. Lo mismo pasa con otros países y sus embajadas acá. En la Embajada de México en Guatemala, ahí no valen las leyes de Guatemala, rigen las leyes mexicanas. En la Embajada de Estados Unidos rigen pues las leyes americanas. Algunos piensan que hasta el poder se extiende más allá de la embajada, ¿verdad? Pero bueno, las embajadas o representaciones diplomáticas son la excepción. Pero hay otra excepción. Las naves y aeronaves con bandera guatemalteca, barcos, aviones con bandera guatemalteca se rigen por la ley guatemalteca, aunque anden por otros lados. ¿Verdad? Ámbito territorial, muy sencillo de entender. Segundo ámbito que vamos a conocer hoy es el ámbito temporal. El ámbito temporal no es otra cosa que el conocer en qué época se van a aplicar las leyes de Guatemala. ¿Cuándo? Pues muy sencillo. Se van a aplicar durante el periodo de su vigencia. Si una ley es publicada hoy y dice, este decreto empieza a regir el día de hoy o a partir de su publicación o dentro de una semana, pues ahí empieza a regir. A eso se le llama principio de no retroactividad. O sea, la ley solo se aplica durante su vigencia. Es fácil de comprender, ¿verdad? Me dice Rocío Tecum, la presentación está compartida desde hace mucho tiempo. Ya la tienen en sus de WhatsApp. Desde hace días, porque son las diapositivas que les compartí hace varios días. Entonces, el ámbito de validez temporal no es otra cosa que cuando se van a aplicar las leyes. Y como lo veíamos, pues se van a aplicar las leyes en el periodo de su vigencia. Vigencia es el periodo de vida de la ley. Existen dos tipos de vigencia. Vigencia determinada o indeterminada. La mayoría de las normas son de vigencia indeterminada, ¿verdad? Es decir, se dice cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Casi todas las leyes. La excepción son las normas de vigencia determinada o temporales. Estas leyes se aplican solo para circunstancias muy especiales. A veces por un estado de calamidad, un estado de necesidad, una pandemia, etcétera. Entonces, ámbito de validez temporal. ¿Cuándo se aplican las leyes? Respuesta, se aplican durante el periodo de su vigencia. ¿Y cuáles son los tipos de vigencia? Determinada cuando se dice cuándo inicia, pero no cuando termina su rigor, su vigencia. Y la indeterminada, pero esa es la indeterminada, perdón. Y la determinada es cuando se dice cuándo inicia y cuándo termina. Porque hay disposiciones que a veces se aprueban
únicamente para, pues, una época específica. Es decir, se aplican para, pues, una temporalidad establecida, ¿verdad? Ahora bien, resulta que el principio de que rige este ámbito de validez es el de retroactividad, que dice que las normas solo se aplican desde su vigencia hasta que sean derogadas. Pero fíjense ustedes que hay una excepción, y es que se puede aplicar una ley con efecto hacia el pasado solo en materia penal y cuando favorezca al reo. Solo de manera excepcional, cuando sea de naturaleza penal y cuando favorezca al reo. Vamos a explicar esa situación. ¿Cómo es posible que se pueda aplicar una ley fuera de su tiempo? Se supone que si hoy se aprueba una ley, esta ley va a aplicar de hoy en adelante. ¿Qué pasaría si una ley, imagínense ustedes, dice, bueno, ahora se va a pagar el IVA 20%? Y entonces le dicen, Milagros Nufio, usted compró una Land Cruiser hace una semana, entonces pague el 20% del IVA. ¿Qué diría Milagros? No, disculpe, pero yo mi camioneta la compré hace una semana y esta ley no estaba vigente. No se puede aplicar la ley de forma retroactiva, o sea, con efectos hacia el pasado. Y así es, pero hay una excepción. Cuando se trate de materia penal, o sea, se trate de un delito, y siempre y cuando sea favorable para el reo o para el acusado. Ejemplos. Hubo una época en la que estaba vigente un delito que se llamaba estupro. Ese delito de estupro, no sé si lo habían oído, pero decía más o menos así. Comete el delito de estupro quien tiene relaciones con mujer honesta, bajo engaños o promesa falsa de matrimonio. Entonces, a los caballeros que engañaban a las damas y tenían relaciones con ellas, engañándolas, diciéndoles que se iban a casar con ellas y luego no se casaban, eran posible que los condenaran por estupro. Ese delito desapareció, ya no está vigente, porque alguien dijo, bueno, eso ya realmente, esto es una cuestión de adultos, a veces sean mayores de edad, allá las personas si quieren o no acceder a lo que le proponga a su pareja, eso es cuestión de la moral, de la religión, pero no del derecho. ¿Qué hubiera pasado si ese delito tenía, digamos, 3 años de cárcel y había una persona que estaba presa cumpliendo una condena, llevaba 1 año y le faltaban 2? ¿Será que tenía que cumplir todavía los 2 años si ya había desaparecido de los delitos ese? Pues alguien podría pensar, bueno, pero él lo cometió cuando estaba vigente esa norma. Entonces, por eso tiene que cumplir la condena. Le faltan 2 años, señor. No. Excepción. La excepción nos dice, la ley sí se puede aplicar hacia el pasado cuando sea delitos y siempre que sea de beneficio para el acusado. ¿Qué opinión les merece a ustedes eso? Vamos a poner otro ejemplo, para que no solo sea en favor de los caballeros. Resulta que había un delito que se llamaba adulterio. Este era solo de las mujeres. Decía, comete el delito de adulterio la mujer que, estando casada, tiene relaciones con una persona que no es su esposo. O, estando soltera, tiene relaciones con un caballero que está casado.
se le condenará, digamos, 3 años de cárcel. Pero solo era para las mujeres. Los caballeros no cometían el delito de adulterio porque no decía que los hombres también. Entonces vino un grupo de mujeres de feministas y dijeron que ahí se estaba violentando la igualdad y o todos hijos o todos centenados. Entonces vino la Corte de Constitucionalidad y dijo, cierto, hay un tratamiento desigual, entonces vamos a eliminar ese delito. El adulterio no existe. Será violación a normas religiosas, a las normas morales, pero no al derecho. El derecho no le importa eso. Si son dos adultos, que hagan con su vida lo que quieran, ¿sí? Por ahí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiesen, igual que en el ejemplo anterior, una mujer que estuviera cumpliendo una condena de 3 años por adúltera y todavía le faltaban 2 años? Pero se aprueba esta ley que anula el adulterio. ¿Será que tendría que haber seguido cumpliendo los otros 2 años de condena? Pues no, porque se aplica esta excepción. Alguien podría pensar, pero ¿por qué? Si esta mujer cuando cometió el adulterio estaba vigente esa ley. Sí, pero es la excepción. Se puede aplicar con efectos hacia el pasado de manera excepcional, solo cuando le favorezca al reo o acusado. Entonces, inmediatamente libre el que cometió estupro, inmediatamente libre la adúltera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bueno eso? ¿Les parece lógico? ¿O creen que eso va en contra de lo que es el orden de la vigencia de las leyes? Vamos a preguntarle a nuestra compañera Sonia Camey. ¿Qué piensa? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo tengo duda, ¿qué pasaría si en el acto de la sentencia le declararon 3 años de preso? ¿Qué pasaría si después se aplica una ley donde indica que por ese caso serían 5 años de cárcel? No aplica la excepción porque recuérdese que dice siempre que favorezca. Ahí no favorece. Ahí más bien se lo lleva Judas a ese pobre o a esa pobre. Entonces, no, es solo un beneficio. Ok. Melvin Pérez, ¿qué opina usted que la adúltera quede libre cuando todavía le faltaban 2 años de condena solo porque cambió, ya no existe el delito? Pues, bueno, si así es la ley y si es en beneficio de las personas, ¿va? O sea, siempre y cuando no sean delitos graves, pienso yo que está bien. Ok. Muy bien. ¿Qué dice nuestra compañera Milagros Nufio? ¿Está de acuerdo con que a ese acusado de estupro por haber engañado a esa pobre mujer honesta con una promesa falsa de matrimonio, le faltaban 2 años todavía y ya lo dejaron libre? ¿Qué piensa usted? Pues estoy de acuerdo de que se cumpla de esa manera la ley, digamos, si ya no estaba vigente y le faltaba, pues está bien, ¿verdad? Pues, por mí, no hay problema. Ok, bueno. Pues de eso se trata, son excepciones, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando que cuando cometió los hechos sí estaba vigente, estaba prohibido, era delictivo, pero ya no, la sociedad ya ahora es más light. Y así pasa, ¿verdad? Hay cosas que van cambiando. Ahora pues la gente va teniendo otro tipo de ideas. Carmen, buenas noches. Buenas noches. ¿Esta ley podría aplicar para un caso de violación o un asesinato? Cualquier delito, siempre que favorezca al reo. Imagínense que hoy el asesinato tiene pena de muerte, digamos. Se quita la pena de muerte en Guatemala, aunque de hecho no se aplica, ¿verdad? Pero si se quitara, hubiera una nueva ley que diga, ya no existe la pena de muerte en Guatemala para ningún delito.
aplica. Ya no se le podría aplicar ese castigo a una persona, aunque esté condenada como asesino. Ok, gracias. Muy bien. Gracias a Carmen. Beverly, no la veo muy convencida. Está de acuerdo. Está preocupada por ese engañador, estuprador, y también por la adúltera. ¿Qué piensa usted? No, yo estoy de acuerdo, como dijo el compañero anteriormente, dependiendo del tipo de delito que, que sea, ¿verdad? Porque hay delitos que uno dice, ala, no, ¿por qué va? Si es muy grave el delito. Y me surgió una duda que ahorita que usted mencionó lo de la pena de muerte, si un condenado lo condenan a un reo, lo condenan a pena de muerte y se anula la vigencia de esa ley, ¿qué pasaría? ¿Le vuelven a hacer un juicio? ¿O cómo sería? Ya no, libre. Que A menos alguien, que, o sea, normalmente va a ser casi imposible que algo que está castigado con pena de muerte deje de ser delito. Lo que puede pasar es de que le bajen la pena. Pero en este caso, obviamente, se le aplicaría la siguiente pena, ¿verdad? Y tampoco creamos que la sociedad cambia tan rápido, ¿verdad? De que hoy pedía pena de muerte y mañana ya no es delito. O sea, va cambiando en diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, antes, imagínense esos términos, mujer honesta, dice. O sea que si la mujer no era honesta, no era delito. ¿Y quién decía que era una mujer honesta o no? La palabra honesta es una calificación moral, es un valor moral la honestidad. Así que, ¿hasta qué punto tendría que haber quedado eso así como, no sé, o sea, hasta qué punto eso era parte del derecho? Pues era debatible, ¿verdad? Pero no deja de llamar la atención que la ley se aplica hacia el pasado. Vamos a continuar. Hoy pocos están encendiendo su cámara, chavos. ¿Por qué no encienden su cámara? Miren qué bonito ahí con la participación. Solo señoritas casi. Y Salvador, muy bien, Salvador. Henry también, excelente. Henry, adelante. Lick, perdone, yo tengo una duda, pero en cuanto a la que es de ámbito territorial. Ah, La excepción es que se puede aplicar daba el ejemplo de las sedes diplomáticas. así Tengo es. la duda, ¿qué pasaría si hay un delito dentro de la sede diplomática? O sea, dentro Ley de la sede. guatemalteca. Ley guatemalteca. Aún así sea un extranjero, digamos, está la sede en México y el mexicano dentro de la sede cometió el delito. Ahí se aplican las Excelente. leyes tapinas, ¿verdad? Gracias, muy amable. Bueno, continuamos. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, licenciado. Bueno, ahora vamos a pasar al ámbito de validez material. ¿A qué materia? ¿Qué tipo de relaciones se aplican en las leyes? Y aquí tenemos que caer a que hay distintos tipos de materias. Está la materia penal, la materia administrativa, la materia tributaria, etcétera. Eso forma parte del derecho público. Y en el derecho privado, la relación puede ser civil o mercantil, mientras que en el derecho social, agrario o laboral. Es decir, no todas las normas regulan las mismas relaciones. Algunas son de derecho público. Recordemos que el derecho público es aquella parte del derecho que tiene la participación directa del Estado, ¿verdad? La participación del Estado. Pues, chicas, hasta ahorita está entrando María Pérez a nuestra clase. Bueno, María Pérez, hay que venir temprano a la clase. Entonces, estábamos hablando de que el ámbito de material nos dice qué materia es de la que versan las leyes. Y podemos decir que hay penal, administrativo, tributario, etcétera. El derecho público, como su nombre lo indica, es en las relaciones que interviene el Estado imponiendo sus reglas. En cambio, en las relaciones de derecho privado, el Estado
solo pone reglas laxas, o sea, muy flexibles, pero deja en libertad a las gentes que hagan sus relaciones como quieran. Por ejemplo, en lo civil vemos los contratos civiles, vemos todo lo que hace el matrimonio, el divorcio, cada quien se casa cuando quiere, con quien quiere. Claro, en Guatemala, por ejemplo, solo se puede casar hombre y mujer. Hay ciertas reglas, como que no se puede casar una persona con dos, ¿verdad? Solo con una persona. O que se tiene que divorciar para volver a casarse, etcétera. Pero en sentido general, ahí no importa, porque la relación es de derecho privado, solo los particulares son los que saben a lo que se meten y el Estado no se mete. Otra cosa es el derecho mercantil. En el derecho mercantil, pues rigen las leyes de oferta y la demanda, el Estado no se mete. Si alguien quiere comprar un carro Ferrari por una cantidad inferior a su precio, es su problema del que lo vende. Y si alguien quiere comprar un carro Toyota viejo, modelo 75, por $1.000.000, es su problema si él quiere. De hecho, hay gente que compra antigüedades, cosas viejas, oxidadas, pero le gustó. Hay quienes compran una camiseta de un futbolista sudada, sucia, por $1.000.000, solo porque la usó durante un partido de fútbol importante. Cada quien, ¿verdad ustedes? Hay quienes compran unos muñequitos que son réplicas de los superhéroes que valen miles de quetzales o dólares y ni los sacan de sus cajitas, ahí los dejan guardados. Su rollo, cada quien. ¿Por qué no dice alguien, no sé si ustedes saben de algún coleccionista, pero esos coleccionistas son así, ¿verdad ustedes? ¿Y qué es eso? O alguien puede comprarse de repente un pantalón de lona o jeans. ¿Cuánto le vale a usted ese jeans? 100 quetzales. Muy bien. Otro puede decir, ¿cuánto le vale a usted ese jeans? $1.000. ¿Por qué si es un jeans? Lo mismo le funciona. Mi gusto, dice, va. Cada quien. A mí me gustan solo Giorgio Armani. Bueno, cada quien, ¿verdad? Otro puede decir, ¿usted por qué usa ese morral? Ese morral vale, o ese maletín, es que es Vuitton. ¿Cuánto vale? Jesús, varios miles de dólares. Este dice Vuitton, pero no es Vuitton, pero es algo parecido, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 200 quetzales me costó. Bueno, cada quien sus cosas. Se mete el Estado a decir, no compre ese maletín Louis Vuitton. No, ¿qué le importa al Estado? No se mete cada quien sus rollos, ¿no? Algunos se compran una motocicleta que vale 5,000 quetzales, otros se compran una motocicleta que vale $60,000. ¿Y por qué gasta el dinero usted en eso? El Estado no se mete. Es relación de derecho privado, materia privada. Y está el derecho social o agrario, en donde el Estado también interviene, pero todavía de una manera más, imponiendo más reglas, más condiciones. Esto lo vemos en las relaciones de derecho laboral, patrono, trabajador, contrato de trabajo, derechos del patrono, derecho del trabajador, etcétera. Y el derecho agrario, uso, explotación y tenencia de tierra, porque los países, sobre todo los que tienen vocación agrícola, pues de plano ahí se mete más el Estado. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a encontrarnos con, bueno, nos faltó acá algo, que es el ámbito personal. Vamos a ver, lo tenemos en esta diapositiva. Por último, tenemos el ámbito personal de validez de las normas. Las normas jurídicas se aplican a todos los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? No es para los blancos, los de raza negra, los de raza amarilla, no, para todos, hombres, mujeres, para todos se aplican las normas. Niños, niñas, extranjeros, alguien que ande por aquí paseando, se le aplican las leyes. ¿Sí o no? Así es.
Entonces, en el ámbito personal, la respuesta es, ¿a quiénes se aplican las leyes de Guatemala? A todos los que estén en el territorio guatemalteco. Ahora bien, esas son las normas de manera general. Pero fíjense ustedes que hay unas normas que son individualizadas. Eso no se los voy a repetir porque ya se los expliqué. ¿Se recuerdan que les dije que hay normas que van con destinatario, con nombre y apellido, como los contratos, los testamentos, las sentencias? Y les puse ejemplos. Si hay una sentencia que dice que el esposo tiene la obligación de pagarle 10,000 quetzales de pensión alimenticia a Beverly Hernández, solo a ella le van a beneficiar esos 10,000 quetzales. A nosotros no nos va a dar nada, pero ni nos va a contar cuando se lo gaste. ¿Verdad? O si, por ejemplo, Henry Escobar recibe una herencia por virtud de un testamento de una finca de 25 hectáreas en la zona más próspera de Escuintla. Bueno, pues dichoso Henry, solo a él, ¿verdad? Porque ahí dice para él. Eso es una norma individualizada. Entonces ahí el destinatario es identificado. Y estas normas individualizadas pueden ser para una persona individual o para una persona colectiva, como por ejemplo una empresa, una sociedad o un municipio, un estado. O sea, pueden haber incluso normas que estén dirigidas a una entidad en particular. Ahora bien, hay una excepción también para el ámbito de validez personal. Si se supone que a todas las personas se les aplican las leyes y no hacer eso significaría discriminación, pero fíjense ustedes que hay una excepción a la regla y es la siguiente. Bueno, más bien son dos. Primero tenemos el caso de la inmunidad diplomática. Los diplomáticos, o sea, los que representan al gobierno de otro país y que están acreditados acá, no se les puede perseguir por la comisión de un delito. No, porque tienen el estatus de diplomático. Son intocables. Lo que hay que hacer es expulsarlos para que los juzguen en sus países por los delitos cometidos acá. Entonces, Guatemala no podría hacer algo en contra de un embajador, sino que solo lo manda de vuelta a su país para que lo castiguen. Y viceversa, existe esa reciprocidad de acuerdo a los contenidos del derecho internacional público. ¿Qué opinión les merece a ustedes la inmunidad diplomática? ¿Eso es correcto? ¿Les parece justo? Bueno, es legal, pero ¿les parece justo o les parece injusto? Sonia Camey opina. Yo pienso de que sí es correcto que sea juzgado por su país, ya que es de nacionalidad y tendría que ser allá, porque es diferente las leyes que maneja otro país con el país de nosotros. Ok, pero si no es diplomático y ese está aquí en Guatemala, le cae la ley Chapina. ¿Qué tal? Rocío Tecum opina. No, estoy de acuerdo con lo que acaba de contestar la compañera Liz, de que si es, como dijo, si es diplomático, pues lo van a respaldar, pero si no, pues le van a aplicar las leyes del país en donde esté. Ok. Está chilero eso de ser diplomático, ¿verdad? Ustedes, imagínense Evelyn López, embajadora de Guatemala en Suecia. ¿Qué tal? Comete un hecho delictivo, no la pueden castigar en Suecia, no la mandan de vuelta para acá. Así funciona eso de la inmunidad diplomática. Vamos a la segunda excepción. La segunda excepción tiene que ver con precisamente el derecho de antejuicio. ¿Han oído ustedes hablar de eso?
Se supone que a todas las personas los pueden perseguir, investigar, juzgar y castigar por la comisión de un delito. Esa es la regla general. Pero hay algunas personas que por el alto cargo que ejercen de naturaleza pública, tienen derecho a que antes de castigarlos, primero se les haga un microjuicio, un pequeño juicio, antes del juicio formal. Es decir, por eso se llama antejuicio. Es una investigación chiquita de 60 días para que luego de esa investigación alguien diga, bueno, sí vale la pena que lo investiguen. O digan, no vale la pena, son puras patrañas. Lo que pasa es de que le quieren hacer daño al diputado, al alcalde, al presidente, etcétera, ¿verdad? ¿Eso por qué? ¿Qué corona tienen estos señores o señoras? Pues no es que tengan una corona, sino que la justificación es que estas personas tienen altos cargos de una responsabilidad muy grande que si los abandonan producto de una acusación infundada, aunque sea temporalmente, van a perjudicar a la sociedad, van a perjudicar al Estado. Algunos consideran de que eso es nada más un pretexto y que eso solo ha servido para que los funcionarios, algunas veces señalados de corrupción, incapacidad, etcétera, pero sobre todo de actos delictivos, se queden en la impunidad. ¿Qué opinan ustedes? Linda, Joana, comentario, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues está complicado. No, pues la verdad, no, yo no estoy de acuerdo ni con los diplomáticos ni con el antejuicio. Creo que todos deberían ser juzgados por igual, aunque tengan un puesto grande, ¿verdad? Y que no debería de existir el antejuicio, porque si... Perdón, adelante. Porque si existe para una persona con cargos importantes, y pues pienso que tal vez la mayoría quisiera, yo también quiero, y tal vez son personas que sus delitos son muy grandes, ¿verdad? Entonces, para mí no debería de existir ni el antejuicio, ni ser diplomáticos. O todos hijos o todos centenados, dice un refrán o un dicho. Vamos a preguntarle a nuestra compañerita Catherine Pineda. Buenas noches, Catherine. ¿Cuál es su punto de vista? Creo que no nos escucha. Vamos con Paola Hernández. Paola, buenas noches. ¿Usted qué piensa de los alcaldes que tienen derecho de antejuicio? Hay uno que a mí me consta que tiene como 35 solicitudes de antejuicio y ya lo inscribieron. Adelante. Pues yo no estoy de acuerdo porque creo que todas las reglas se deberían de aplicar para todos en general y no simplemente tener como cierta preferencia, en este caso, a los diplomáticos. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Paola. Interesante, le agradecemos su aporte. Pues es un tema controversial. Hay algunos que lo justifican porque dicen, pero es que si no, los enemigos políticos no los dejarían trabajar, solo les vivirían inventando acusaciones, denuncias falsas, etcétera. No sé. Kendra López tal vez nos da luz en ese punto. ¿Qué piensa usted? Imagínese que usted sea honorable diputada al Congreso de la República. Imagínese. Y la diputada Kendra López
tiene que dilucidar su antejuicio. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, no le escuchamos, la verdad no le escuchamos. Buenas noches, pues en ese caso sería, no sé, para un diputado, en mi forma de pensar, para un diputado es favorable eso, porque, o sea, no se castigaría igual que a otra persona. Pero en mi caso, si fuera así como usted lo planteó, no sé, licenciada, la verdad sí estaría, no sé, porque o sea, Renuncie a usted al derecho, a su derecho de antejuicio. Ah, bueno, tan sencillo. Pues también a otros compañeros. Vamos a ver, Danilo Amílcar. Danilo Amílcar, ¿usted qué opina de eso del derecho de antejuicio? Buenas noches. Yo considero que sí. No sé, la verdad que estaba pensando. Eh, yo considero que sí, o sea, que se debería de aplicar parejo a, eh, las leyes y que no solo a determinadas personajes. Ok, sí, digamos que todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución, sin ningún tipo de privilegio por razón de raza, religión, etcétera, ¿verdad? Bueno, pareciera algo debatible. Salvador de Jesús, ¿qué piensa? Muchas licenciado. Pues como dicen mis compañeros, yo sí estoy en contra de las excepciones para algunas personas, porque siento que desde ahí está la raíz que los políticos hacen sus marujias en el país, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, dicen algunos también, ¿verdad? Bueno, pues esos son los ámbitos de validez de la ley. Como ustedes se dieron cuenta, podemos advertir que la ley tiene un periodo de vida que se llama vigencia y que solo ahí se va a aplicar la misma. Pero a veces se puede regresar al pasado siempre que se trate de un tema de delitos y que sea en favor del reo. En cuanto al ámbito territorial, solo se aplica al territorio de Guatemala, pero excepcionalmente pueden darse algunos casos de extraterritorialidad para aquellos que se encuentran en una nave o aeronave guatemalteca, en las sedes diplomáticas, ¿verdad? Hay algunos otros casos, pero no los vamos a ver porque sería un poco complicado, con poco tiempo. Y por otro lado, tenemos que el ámbito de validez personal nos dice, ¿a quiénes se aplican las leyes? A todos, sin discriminación. Pero luego resulta que tenemos el caso de los diplomáticos. Y estos cuates que de hecho ni pagan impuestos también en los países, tienen esa inmunidad en materia tributaria, también no pagan impuestos. Imagínense, sería bonito. ¿Qué piensa Evelyn? La mandan de embajadora a cualquier país y usted compra y no paga impuestos. Se compra un carro, no paga impuestos. Y luego no la pueden perseguir penalmente, no la pueden denunciar, porque si no, mejor se regresa a Guatemala Evelyn López. ¿Qué piensa? Hola, Lee, ¿cómo está? Hola. Pues yo creo que yo creo que es como beneficio personal, ¿no? Porque no da ningún resultado a la sociedad o en el país, digamos. Pienso. Claro. No es, esa justificación no es creíble, nos dice Evelyn. Bueno, ¿quiénes tienen derecho ante juicio? Pues los alcaldes, los diputados, por ejemplo, el presidente de la República, los jueces. Y yo pienso que por eso es de que estamos con esta realidad, porque como no se cumplen las leyes, como no se aplican como tienen que ser, no avanzamos. Ok, muy bien, con su comentario ahí categórico, contundente, pues vamos a ir concluyendo nuestra clase.
Y el último caso, pues, era ese de los antejuicios, que, como les decía, pues, abarca varias clases de funcionarios y, pues, ahí está, bastante cuestionado, bastante adversado. Bueno, vamos a concluir entonces nuestra clase de hoy. Recuérdense que estamos avanzando en los contenidos que van para el segundo examen parcial. Le vamos a dar la palabra a la licenciada catedrática auxiliar para que despida la clase y nos convoque a la próxima sesión. Gracias, doctor, muy amable. Tengan también muy buena noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Es un gusto saludarles nuevamente. Buenas noches, licenciada. Pues con dificultades, pero conectándome para compartir con ustedes en esta clase. ¿Cómo les fue su parcial? Excelente. Espero que les haya ido muy bien a todos. Vi muy buenas notas. Muy buenas notas y los felicito hoy. Espero que continúen así para que hagan una muy buena soda y ya no les cueste mucho en el final. ¿Verdad? Ya vieron que está fácil. Derecho es muy bonito. Solo que hay que comprenderlo y leer un poquito para retener. ¿Verdad? Sobre todo la esencia que les está compartiendo el doctor. Lo que les está transmitiendo es muy bueno porque son cosas importantes y es bastante, ¿cómo decirles? Como resumido, ¿verdad? Lo que realmente les pueda servir. Entonces les deseo la mejor de las noches, que descansen. Hay un trabajo para realizar, pero todavía no hemos platicado eso con el doctor para acordar cuál es, pero en cuanto ya tenga yo las instrucciones, se las voy a compartir en lo que es Claro y en chat de WhatsApp, ¿oye? Para que ustedes tengan conocimiento ahí de esto y puedan realizarlo lo antes posible. Eso va a ser en grupos. Él va a determinar seguramente si se hace a través de la lista o lo hacemos por medio del link. ¿Oye? Y por afinidad también. Cualquiera de esas tres formas podría ser. Entonces, les deseo un buen descanso. Cualquier cosa, estamos siempre en contacto. Gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias igual. Feliz noche. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Linda. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, Marco. licenciada. Feliz noche, licenciada. Descansen. Danilo. ¿Alguna pregunta? No, estamos bien, gracias. Feliz noche. Que descanse. Feliz Danilo. noches. Feliz noche, Johnny. Que descanse. Disculpe. Dígame, Axel. Ay. Consulta, en el listado que enviaron de la puntuación con respecto al parcial 1, ahí estaban incluidos los que nos evaluamos después por la de la falla del servidor. De la primera versión. De Forms, dice usted. ¿Sí? Me imagino que sí, porque eso lo descarga también lo que es son los técnicos, los ingenieros, ¿verdad? Sí, pues, de acuerdo, muchas gracias. Entonces sí me fue horrible. ¿Sí? Ahí ya tiene resultados. Sí, vi el listado la semana pasada que nos lo proporcionaron y pues era un enorme cero. Por eso pregunto. ¿Disculpe? Sí, cero. Pero tal vez hay algún error. ¿Por qué no lo consulta escríbele al doctor? Él es muy buena persona y muy accesible y seguramente va él a consultar en la plataforma para poder corroborarlo. Muy amable, gracias, licenciada. Sí, es que sí, la verdad, tengo duda porque es un cero. Entonces. Consúltelo con el doctor, por favor, escríbale y dígale, ¿verdad? Que pues usted tiene dudas respecto a su clase porque usted se examinó en los formularios de Forms, no en la plataforma, y le aparece un enorme cero. Sí, y me preocupa. Y
se pueda saber si es así o hubo algún error a la hora de descargar. ¿Hoy? Muy amable, gracias. Que esté bien. ¿De acuerdo? Gracias, yo le escribo entonces. Hasta luego, Gracias, Axel. feliz noche. Que descansen. ¿Alguien más?